Muy bien. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar en el coloquio del Departamento de Física del CIMBESTAF. Tenemos como invitado al doctor Zeus Montiel González. El doctor Zeus Montiel González es investigador catedrático con asilo comisionado en el Centro de Investigación de Materiales Avanzados, SC, subsede Monterrey, y fundador del Grupo de Investigación, Diseño y Optimización de Recubrimientos Avanzados, DORA Lab. Es ingeniero químico del Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec con la maestría en Ciencia de Materiales de CIMBESTAF Querétaro. Obtuvo su doctorado en el posgrado en Ciencia e Ingeniería de Materiales de la UNAM y realizó 3 años de actividad postdoctoral. Ha trabajado en CIMAP Monterrey desde el 2015 como investigador en Ciencia e Ingeniería de Materiales. El doctor Montiel se ha enfocado por más de 15 años en el estudio de propiedades ópticas de superficies, películas delgadas y materiales nanoestructurados mediante elipsometría espectroscópica, lo que lo ha llevado a la publicación de varios artículos científicos en revistas arbitradas de circulación internacional, así como una amplia participación en divulgación y difusión de la ciencia. También el doctor Montiel es conocido por su trabajo en metodologías físicas y químicas en fase vapor para la síntesis de recubrimientos, incluyendo depósito por capa atómica y sputtering como sus áreas de mayor experiencia. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Muchas gracias, doctor Zeus Montiel. Le doy la palabra para su presentación. Gracias. Muchas gracias, Iván. Voy a compartir la pantalla. Creo que debí hacerlo antes para ver si se veía. Ahí está. Solamente ponerla en pantalla, perfecto. Se ve bien. Gracias. ¿Se pueden ver, verdad? Sí, podemos ver. Gracias. Pues muchísimas gracias por la invitación al doctor Iván Heredia. Para mí o sea, significa mucho estar aquí en este seminario del CIMBESTAF. Ahorita mismo les voy a contar por qué, ¿no? Pues yo soy investigador del programa de cátedras CONACYT y estoy comisionado aquí en el CIMAP Unidad Monterrey. Y pues bueno, el CIMAP Unidad Monterrey, pues se puede decir que prácticamente es como si fuera una unidad foránea de CIMBESTAF también, ¿no? Porque más del 50% de los investigadores que estamos aquí tuvimos algo que ver con CIMBESTAF, ¿no? Por ejemplo, yo estudié ahí mi maestría, por ahí del 2003 llegué a estudiar la maestría CIMBESTAF Querétaro, ahí la maestría en materiales. Y pues aquí en estas fotografías les muestro cómo pues ahí teníamos convivencia, teníamos equipo de básquetbol. Por aquí anda el doctor Rafael Ramírez Bon, que es egresado de ahí de CIMBESTAF en México. Fue nuestro profesor, fue mi profesor en muchas materias de ahí, mi compañero de equipo de básquetbol del CIMBESTAF Querétaro. Tuvimos un tiempo muy bonito. Pues saben que se acostumbra considerar a la universidad en donde estudiamos el nivel licenciatura como el alma mater, pero yo siempre he considerado al CIMBESTAF como mi alma mater, pues por todo lo que me tocó vivir ahí. Y pues incluso, pues aquí les muestro esta foto, por aquí, en CIMBESTAF Querétaro, pude conocer a la que hoy es mi esposa en un verano de la ciencia. Entonces el CIMBESTAF, ya se imaginarán, ¿no? Significa mucho para mí. E incluso, fíjense acá, ya hasta he participado en comités sinodales para la titulación de muchos de sus compañeros, de muchos de los estudiantes de allá de CIMBESTAF Querétaro. Ya he participado en varios. Entonces ahora esta invitación a su seminario, pues es un gran honor y les agradezco mucho. Como retribución, pues voy a intentar de no aburrirlos tanto, pero pues como sé que existe una muy alta probabilidad de que falle, pues les pido una disculpa por adelantado. Bueno, pues también desde hace mucho tiempo, los problemas que tienen que ver con la contaminación, pues han estado de moda, ¿no? Han estado en el foco de la comunidad científica y pues han sido la razón o la fuerza motriz de muchas investigaciones, ¿no? Buscando mitigar los efectos de la contaminación. Y pues la verdad es que después de tantos años, yo recuerdo todavía desde la carrera, yo estudié como
1995 a 1999, pues esto estaba de moda, pero a la fecha pues no se siente que haya un impacto positivo real de todo lo que se ha hecho o se ha intentado hacer para mitigar los problemas de contaminación. Por ejemplo, ¿no? El uso de fuentes alternativas de energía y este tipo de problemas como el calentamiento global. Entonces, pues nosotros seguimos enfocados en ese tipo de problemas y lo que intentamos es verlos desde otro tipo de enfoque, ¿no? Desde el área de ciencia de ingeniería de materiales, pero de una manera un tanto particular que pues ahorita voy a intentar contarles. Entonces yo creo que todos hemos escuchado específicamente hablar del caso del calentamiento global, ¿no? De que los gases de efecto invernadero pues no dejan que escape la energía que viene del sol y entonces se empieza a calentar más la Tierra. Y principalmente dentro de los efectos que tiene está este particular de los interiores en donde pasamos la mayor parte del tiempo nosotros. Por ejemplo, en las construcciones, en los edificios, en el trabajo, en las industrias, en los automóviles. Entonces nosotros lo que hacemos es empezar a buscar enfriarnos. Y realmente ese es un problema que tiene que ver más con el confort, o sea, lo que nos preocupa en ese momento más es el confort, más que la contaminación, ¿verdad? Entonces, usamos estos sistemas de aire acondicionado que finalmente, pues, son costosos, o sea, cualquiera más, nosotros que vivimos aquí en Monterrey, pues pagamos mucha luz por usar estos sistemas y los carros pues casi que forzosamente deben tener el sistema de aire acondicionado porque los que no somos de aquí pues nos cuesta muchísimo trabajo adaptarnos al clima, no es un clima pues duro. Entonces eso nos genera costo económico y pues les digo, nos afecta en el confort. Entonces pues finalmente usarlos pues genera otra vez el problema del consumo de la energía, que es el que genera los gases de efecto invernadero. Y entonces estamos en este círculo vicioso que pues muchas veces con lo que tratamos de solucionar o de mitigar los efectos, pues también se vuelve parte del problema. Entonces ya ha habido expertos así como esta referencia que les pongo aquí. Si les gusta ver esas charlas de TED, de esta persona, Rachel Kite, que dice que la forma en que nos enfriamos está calentando más el planeta, ¿no? Entonces hay mucha gente ya ha visualizado que este círculo vicioso se ha presentado. Incluso nosotros, en nuestro grupo de investigación, publicamos un artículo de divulgación en la revista Avance y Perspectiva de ustedes, del CIMBESTAP. Ya tenemos ahí este paper de divulgación, por si ustedes lo quieren checar, ¿no? Bueno, ya vimos, ¿no? El responsable, el origen de esta interacción, de este problema del calentamiento global, pues es la interacción que tiene pues, el Sol con la Tierra. O sea, esta gran interacción que existe entre la influencia que siente la Tierra por el Sol. Y es aquí donde empieza el meollo de esta charla, ¿no? O sea, hablar de la física en acción. O sea, les pongo de referencia estos videos, o sea, son unas tomas así nada más para representar el video que se llama las potencias del 10, que es muy famoso, que se hizo como en 1977 más o menos, está disponible en YouTube, ustedes lo pueden ver, pero donde se ve las diferentes escalas, las grandes diferencias en escalas que se pueden estudiar con la física y cómo pues, lucen muy parecidas, ¿no? Aquí estamos hablando de 10 a la menos 10 metros, que es igual pues al tamaño de los átomos, ¿no? En esos órdenes. Y de este lado 10 a la 11 metros, que son, pues ahí se ve el Sol y con los planetas, ¿no? El sistema solar. En realidad son cosas que se parecen, ¿no? Entonces muchas situaciones de física nos ayudan a entender precisamente cómo son los comportamientos en este tipo de sistemas. Y pues la verdad es que muchas veces nosotros de la física siempre le sacamos la vuelta en nuestras etapas de formación, pues porque decimos que es muy difícil. Pero en realidad es fundamental para poder entender este tipo de problemas. De hecho, en mi opinión, pues muchas de las cosas que han provocado que no se tengan avances significativos, pues es precisamente porque no vamos a los fundamentos, ¿no? A saber cómo es que funcionan las cosas en lo fundamental. Entonces, la física también nos da una herramienta muy poderosa para entender, incluso cuantificar
la interacción que tiene el Sol con la Tierra. Y esa es la radiación electromagnética. La luz, digamos, por alguna manera simplificar, pero en general, pues toda la radiación electromagnética que provoca, que es la que de alguna manera transporta toda esa influencia desde el Sol hasta la Tierra. Y pues van a ser los principales actores, los electrones que viven en estas escalas de 10 a la menos 10, los que van a ver ustedes que nos van a ayudar a explicar cómo es que estos semiconductores degenerados, que no es degenerados así del mal sentido de la palabra, pues nos ayudan o nos van a poder ayudar a mitigar un poco los problemas del calentamiento global. ¿Sale? Entonces, pues esta luz, para poder entenderla, tenemos que visualizar que siempre cuando existe una interacción de radiación electromagnética con la materia, siempre van a existir estos 4 fenómenos. La reflexión, que pues cotidianamente nosotros la entendemos como pues, esa actividad que siempre hacemos al mirarnos al espejo, ¿no? Ahí tenemos esa reflexión, sabemos lo que significa esa reflexión, ¿no? La luz que se refleja precisamente, ¿no? La transmisión, pues también en la vida cotidiana, muchas veces pues, lo más fácil son las ventanas, las que tenemos en las casas, en los carros, pero también ya muchos dispositivos que están saliendo últimamente que manejan este sistema que es pues ya una televisión transparente, ¿no? Que nada más está viendo ahí lo que se quiere representar, ¿no? Hay otros un poquito más complejos, por ejemplo, la dispersión. Muchas cosas que son de color blanco cotidianamente, como la leche y la sal, no es que sean color blanco, es que dispersan la luz, y esa dispersión de la luz, que es cambiarle, básicamente es cambiar la dirección con que se propaga, genera que sea el efecto de la combinación de todos los colores y lo vemos blanco. Pero en realidad, pues la sal es un material que es transparente, en realidad, pero se ve cuando está en granitos, se ve así por el efecto de la dispersión de la luz. Y la absorción, pues es la capacidad que tienen los cuerpos de quedarse o de aprovechar esa energía que trae la radiación electromagnética y ya no dejarla escapar, ¿no? O dejarla escapar en otra forma. Entonces, esa es la absorción. Entonces, cuando nosotros logramos entender todos estos fenómenos, pues entonces cuando podemos empezar a proponer soluciones. Entonces, tal vez sería bueno, en lugar de enfriarnos, pensar que sería más viable, pues, no calentarnos, ¿no? Pues, si supiéramos que existe algún tipo de material que nos permita hacer eso, pues podríamos intentar proponer soluciones diferentes, ¿no? Soluciones alternativas. Y pues bueno, básicamente la luz pues va a interactuar con todo lo que tenga que ver con todo lo que sea materia, ¿no? Pero hablando del problema que les comentaba anteriormente, en esta parte de las edificaciones y de los automóviles, que es donde pasamos la mayor parte del tiempo. Y pues va a haber soluciones que tengan que ver con las paredes o las carrocerías, pero de las que les voy a hablar son específicamente que tienen que ver con las ventanas que están hechas de vidrio. Que pues en algunos casos, por ejemplo, nuestro edificio, se me pasó a poner una foto de aquí del CIMAP Monterrey, pero ustedes lo pueden checar en la página de CIMAP. Es un edificio que está hecho casi totalmente de vidrio en algunas secciones, y pues eso provoca que se tenga muchos efectos de calentamiento, porque el vidrio deja pasar muchísima de la energía que trae el espectro solar. Entonces, ese es el problema que queremos abordar, y las soluciones que se han propuesto, una de las más importantes, son unos recubrimientos que se llaman de baja emisividad. Y se conocen más por su nombre en inglés, ¿no? Casi todos se conocen más por su nombre en inglés, que es Low Emissivity, se le conoce como Low E. De esos materiales es de los que les voy a hablar. Entonces, es un problema que tiene que ver con interacción de la luz con la materia y que está relacionado nada más con el vidrio, ¿no? Las ventanas de vidrio. Estos recubrimientos de baja emisividad, fíjense que deben tener unas características muy particulares. Por ejemplo, aquí en esta gráfica se ve que sugieren que el comportamiento ideal, esta gráfica es de una empresa, ¿no? Este vidrio lo venden ya, son recubrimientos comerciales. Dice que el recubrimiento, aquí dice porcentaje de luz transmitida en el eje Y, y en el eje X, pues es la longitud de onda. Entonces, en el fondo comparan cómo es el espectro de la luz solar y dicen cómo se tiene que comportar el recubrimiento low E. Entonces, por aquí en el ultravioleta, pues dice que lo tiene que bloquear, o sea que la transmitancia debe ser muy cercana a cero.
Pero en el visible, si se fijan, debe permitir un alto porcentaje, bueno, altísimo porcentaje de luz que pase, porque pues, la finalidad de la ventana, una de sus finalidades es pues, que puedas ver al exterior, ¿no? O al interior. Y otra vez en el infrarrojo se debe volver a caer casi a cero, o si de preferencia a cero, el paso de la luz en este intervalo. Entonces, pues todo eso, este conjunto de características son las que debe cumplir un recubrimiento de baja emisividad. Sin embargo, el problema no está tan sencillo, bueno, aunque esto es complicado de visualizar, todavía existe otra cosa, ¿no? Algo de lo que hemos aprendido, por ejemplo, del Kumbala Bar y de la película de Fiebre de Sábado por la Noche, pues es que incluso en la noche, cuando no está la presencia del sol o la influencia directa del sol, que no la vemos en el cielo, pues las cosas se pueden poner muy calientes, ¿no? Y eso es porque nosotros o todos los cuerpos tienen una propiedad de que a cierta temperatura empezamos a emitir radiación electromagnética. Entonces, si nosotros nos vamos calentando, pues vamos modificando la longitud de onda de esta radiación que estamos emitiendo. O sea, simplemente por el hecho de estar a cierta temperatura. Y resulta que cuando estamos cerca de la temperatura ambiente, un poquito más, la radiación que emitimos está en el intervalo infrarrojo medio, que en una clasificación que hace la NASA, pues va desde como 8 micrómetros de longitud de onda hasta 15 micrómetros. Entonces, este intervalo del espectro electromagnético, de la radiación electromagnética, es conocido muchas veces como sensación de calor o radiación térmica, ¿no? Entonces, pues también estos recubrimientos de baja emisividad deben tener un cierto comportamiento en esta radiación. Entonces, si esto es lo que conocemos como sensación de calor, pues es evidente que los recubrimientos de baja emisividad, pues lo que deben hacer es bloquearlo, ¿no? O sea, no deben dejar pasar a ese, pues para que no sintamos calor en el interior, ¿verdad? Entonces, ese es algo muy, muy complejo. Son materiales, pues, difíciles de encontrar. Pocos cumplen con esas características. Pero ya pasando un poquito al terreno donde se empiezan a mezclar lo que es la física del estado sólido o los principios de física en general, las leyes de Newton y todo esto, con la química de los materiales, existen áreas como la de propiedades ópticas de los materiales que nos permiten conocer cómo es el comportamiento de los materiales ante su interacción a la radiación electromagnética. Entonces existe esta propiedad que se llama el índice de refracción complejo, que está compuesto por el índice de refracción, que es la parte real, el índice de refracción que todos conocemos, que los vemos a nivel de ingeniería, que nos dicen, bueno, el índice de refracción del vidrio es 1.5 a 650 nanómetros. Pues resulta que esa propiedad es espectral, o sea, que quiere decir que depende de la longitud de onda o de la energía de la radiación con la que esté interactuando el material. Y aparte tiene un componente que está en la parte imaginaria, que es el coeficiente de extinción, así se llama, y que nos permite ver cómo se comporta el material con respecto a los procesos de absorción que tiene de la luz. Entonces, estas grafiquitas pues están disponibles para muchos materiales y si no, pues las tenemos que generar, ¿no? De alguna manera, haciendo cálculos, mediciones de manera experimental, complementaria con métodos matemáticos, se tienen que determinar. Y de hecho es un área de investigación muy activa. Porque si se fijan en nuestro problema, el detalle es que no tenemos, no existen muchos materiales que su índice de refracción complejo esté reportado en tan amplios intervalos de longitud de onda. La mayoría solamente están en el visible, otros abarcan el ultravioleta, visible, infrarrojo cercano, pero muy pocos están en el infrarrojo medio y mucho menos en el lejano. Entonces, ese es un trabajo que tenemos que hacer nosotros para poder identificarlos. Pero así es como lo podemos hacer. Por ejemplo, cuando este coeficiente de extinción se hace diferente de cero, entonces acá alcanzan a ver que se empieza a hacer, había una tendencia que empieza a aumentar. Aquí nos está hablando de que los electrones que componen al material se están activando, están pasando a diferentes niveles de energía por la acción de la radiación electromagnética.
Entonces, esto es lo que nos permitiría saber, pues, cómo vamos a seleccionar el material. Esta es la información que tenemos que generar y ahí ya empieza a tener efecto lo que es la química de materiales, ¿no? Entonces, pues un poquito para tratar de limpiar el nombre del sulfuro de cobre, que es el principal actor de esta presentación de los semiconductores degenerados, es porque es un material muy especial, ¿no? Entonces aquí ya es donde la química de materiales se va tan a fondo que ya se confunde con la física en escala nanométrica, ¿no? O sea, aquí ya es prácticamente química y física al mismo tiempo para poder explicar el comportamiento de estos materiales. Y es que vean cómo, perdón, vean cómo la fórmula química de este sulfuro de cobre en fase covelita, esta es su fase covelita, está muy simple, o sea, nada más dice que es una proporción 1:1 de cobre y azufre. Eso en sí no nos diría nada acerca del comportamiento como recubrimiento de baja emisividad. Entonces, lo que nosotros hacemos es ver cómo es su estructura cristalina. Y su estructura cristalina nos revela muchas cosas muy interesantes. Por ejemplo, fíjense cómo hay de estas regiones que parecen tetraedros, ¿no? De esas como los Boeing, ¿no? Y luego están estas que parecen triángulos, donde el átomo de cobre está en el centro y está rodeado por átomos de azufre. Y luego aparte están estos átomos de azufre que se unen. Entonces, al menos el azufre tiene 3 ambientes diferentes, 3 ambientes químicos diferentes en este mismo compuesto. Entonces, eso le da unas propiedades, o sea, muy especiales, ¿no? Entonces, fíjense, el cobre, incluso el cobre aquí está atrapado entre 4 azufres y aquí, pues, tiene esta geometría triangular plana, pero pues arriba y abajo no tiene nada, ¿no? Entonces, al final de cuentas, si consideramos cada uno de los átomos, los de cobre y los de azufre, desde el punto de vista fundamental, nosotros sabemos pues, que están compuestos de orbitales, ¿verdad? Tienen un núcleo donde están los protones y los neutrones, y luego están los electrones viviendo en los orbitales atómicos. Bueno, cuando se empiezan a unir con otros compuestos, con otros átomos, perdón, entonces se empiezan a distribuir las cargas, ¿no? Se empiezan a reacomodar los orbitales de tal manera que se forman los orbitales moleculares, ¿no? Que ya son regiones de enlace químico. Y esas distribuciones se empiezan a diferenciar dependiendo pues, de la electronegatividad, de muchas propiedades de cada uno de los átomos que están participando. Entonces, en este caso, imagínense lo complejo que debe ser la estructura, la distribución de carga eléctrica, electrónica. O sea, los electrones aquí tienen un comportamiento muy especial. Entonces, ese es el detalle que hace que este material sea muy atractivo para el área de recubrimientos de baja emisividad. Entonces, esa es la razón, ¿no? Esto provoca que al final de cuentas tenga portadores de carga libre, que para acabar de complicar el problema no son electrones, sino los huecos que dejan los electrones o ausencia de electrones. Se le conoce como semiconductor tipo P. Entonces, las cargas que son las responsables de estar, digamos, conduciendo la electricidad, si fuera el caso, si se quiere usar como conductor, son huecos, o sea, son cargas positivas en lugar de lo típico que son los electrones, ¿no? Entonces, si no, es lo que les comento, ¿no? Si no entendemos todas estas partes fundamentales de la física y de la química de materiales, pues es difícil que vayamos a encontrar o proponer soluciones alternativas, ¿no? Siempre vamos a estar condenados a estar repitiendo lo que vemos en otros lados, ¿no? Por ejemplo, si alguien encontró, miren, allá encontró alguien que este material puede ser, no sé, reflejante. Sí, vamos a hacerlo, ya todos lo hacen, ¿no? Entonces, si no lo conocemos fundamentalmente, pues, ¿cómo podemos saber? Y de hecho, pues, este es un sello de nuestro grupo que vale la pena resaltar, porque, pues, nosotros hemos retomado este material que se ha estudiado desde hace muchos años y lo hemos dirigido a esta aplicación porque conocemos sus propiedades. Entonces, muy pocas publicaciones en el ambiente científico acerca de este material usado como recubrimiento de baja emisividad. Entonces, pues ahí está el asunto, ¿no? ¿Y cuál es la cosa, no? Pues el problema es ese, la química de materiales.
La química de materiales, si quieren, vamos a leer la definición. La química de materiales comprende la aplicación de la química al diseño, síntesis, caracterización, procesamiento, comprensión y utilización de materiales, particularmente aquellos con propiedades físicas útiles o potencialmente útiles. Incluso en la definición, ahí está física, ¿no? O sea, no se escapa. Esa es la química de materiales y ese es algo que, pues, le da ese carácter interdisciplinario a nuestra área de ciencia e ingeniería de materiales y que la hace tan compleja, ¿no? O sea, porque tenemos que saber de química, pero también de física, combinarla toda para poder trabajar síntesis, para poder nosotros proponer cambios a la síntesis y pues también nosotros para entender cómo se está comportando nuestro material. A pesar de que la química de materiales ya se ha intentado definir y en algunos países, principalmente los países líderes en tecnología, o sea, los de primer mundo, pues sí incluyen materiales en el diagrama así como este, pues por ahí aparecen materiales, pero sí lo incluyen en sus programas de estudio desde etapas tempranas. Bueno, he visto a nivel de licenciatura, ¿no? O sea, pero para nosotros eso sería algo muy temprano, porque yo aprendí todo esto ya hasta la maestría, yo soy ingeniero químico. Y yo no había visto nada de esto del mundo de la química de materiales. Llevábamos una materia de ciencia de materiales, pero es otra cosa, ¿no? Pues no sé cada quien cómo la haya visto, pero básicamente es esfuerzo de formación, ¿no? Lo que se ve ahí. No explican más, ¿no? Y qué son polímeros y qué son semiconductores y qué son, pero desde unas clasificaciones muy superficiales. Entonces, eso es un problema que tenemos aquí en México. O sea, casi ninguna carrera, bueno, de que yo sepa, ninguna carrera en México incluye un curso de química de materiales en nivel medio superior o en nivel superior, ¿no? Y eso, pues, es algo en lo que tenemos que trabajar, ¿no? Para nosotros es la principal herramienta para poder proponer soluciones. Entonces, pues, en esa misma parte, en ese mismo contexto, pues está este esfuerzo que se tiene en nuestro grupo de investigación de hacer la síntesis optimizada. O sea, por eso así se llama nuestro grupo. Entonces, en 2017, un estudiante de aquí de CIMAP, con el que empezamos a colaborar, se hizo un proceso para depositar este material con una calidad sobresaliente. Estas son las fotos del material que se deposita. O sea, las películas son altamente homogéneas, altamente cristalinas. O sea, están muy bien, ¿no? De ahí fue donde nos empezó a llamar la atención y empezar a dirigirlo y buscarle aplicaciones interesantes. Porque básicamente uno de los problemas que se habían reportado en la comunidad científica a través del tiempo es que no podían obtenerlo en una sola fase, o sea, obtenían sulfuro de cobre, cobalita y otras fases, ¿no? Que eso pues impacta el comportamiento. Y luego pues no le salían así las películas bonitas, ¿no? No podían obtener películas homogéneas y pues hay algunos que le sale aquí una película pegada así en la esquinita y ya eso ya lo reportan, ¿no? Como que ya está el depósito. Y no, pues nosotros en el grupo pues sí, le dedicamos bastantes horas de pensar y de diseñar y de experimentación hasta que salen películas de este tipo. Y pues básicamente esto representa lo que en el título le llamo yo sustentabilidad, ¿no? O sea, el hecho de estar buscando procesos y materiales en conjunto, pues que minimicen el impacto que tenemos con el ambiente. Entonces eso pues no es fácil, ¿no? Pues casi todo lo que hacemos genera un efecto, ¿no? Hay quienes piensan que pues todos los materiales que se ocupan para cambiar, para ya hacer ya no depender de la energía del petróleo, que proporciona el petróleo, para cambiar a la energía verde, digamos, en general, pues todo lo que implica en minería y en muchos otros aspectos de cómo obtener las materias primas, pues también generaría un impacto muy grande en el planeta, ¿no? O sea que no es tan fácil, pero siempre en la búsqueda, pues estamos seguros de que podemos alcanzar el mínimo, ¿no? O sea, el mínimo impacto que se pueda tener en un proceso y que es algo pues que en la actualidad se está buscando mucho, ¿no? Que se justifique, que se demuestre que se tiene un mínimo impacto. Y aquí están las propiedades ópticas del material que obtenemos. Entonces, otra vez regresamos se parece a la gráfica que les mostré de los recubrimientos de baja emisividad. Aquí está la cantidad de luz que transmite y aquí está la longitud de onda. Entonces, si se fijan, este número de ciclos se refiere a las repeticiones de aquí, ¿no? O sea, este ciclo es de 4 pasos. Y para aumentar el espesor se repite y se repite y se repite, ¿no? Es un proceso cíclico.
Entonces, a medida que aumentamos los ciclos, pues va aumentando el espesor de la película. O sea, hay más sulfuro de cobre ahí depositado, y si se fijan, pues tiene ese comportamiento o sea, que se parece mucho, ¿no? Al ideal del recubrimiento de baja emisividad. O sea, en la parte ultravioleta bloquea la luz, o sea, tiene una caída dramática la transmisión de luz, quiere decir que la está absorbiendo o la está mandando a otro lado, no la deja pasar, y deja pasar un poco del visible. O sea, por aquí anda el visible, acuérdense, entre 400 y 700 más o menos, está el visible, que es lo que le permite que nosotros lo podemos usar como ventana. Entonces sí tenemos un problema, ¿no? Porque este material, ustedes ya lo vieron, pues es coloreado, es verde, tiene este color verde muy bonito, pero pues o sea, no tiene las mismas aplicaciones que un vidrio normal, sin tinte, ¿no? Sin color. Pero sí se puede aplicar en muchas otras cosas, ¿no? Pues ya saben, los autos polarizados, las oficinas donde se necesita privacidad, etcétera, ¿no? O sea, tiene muchas aplicaciones. Y el comportamiento lo tiene. Fíjense cómo en el infrarrojo, a medida que va aumentando el espesor, va bloqueando más y ya casi llega hasta cero, ¿no? Casi no deja pasar el infrarrojo. Esto lo hacemos en un equipo, en un espectrofotómetro así típico, ¿no? Como el que puede haber en cualquier universidad, y seguro ahí en el Cinvestav pues deben tener muchos. Pero acá esta caracterización de este lado es mucho más complicada, porque este es medir la reflexión de la luz, no la transmisión, ahora la reflexión de la luz, pero en el infrarrojo medio, que es ahí donde se encuentra la radiación térmica, ¿no? Que les había comentado en este pedacito, ¿no? Entre 8 y 15 micrómetros. Entonces, si se fijan, por acá abajo tenemos cómo es la reflexión del puro vidrio con o sea, lo que usamos nosotros de sustrato, que es vidrio con una capita de sulfuro de cadmio. De hecho, este es un modo de vibración especial del vidrio. O sea, estas características que se ven son del comportamiento del vidrio. O sea, que quiere decir que casi no refleja nada hasta que llega y tiene un modo de vibración ahí que refleja un poquito. Y fíjense, nada más con poquito sulfuro de cobre que le ponemos, la reflexión se dispara. Entonces, si pensamos en el balance de energía, si tenemos mucha luz que está siendo reflejada, pues la transmitida, la absorbida y la dispersada, pues se va a minimizar. Entonces, vean cómo ya para el último espesor, el sulfuro de cobre 125 ciclos, estamos en el infrarrojo térmico, en el 80%, o sea, casi refleja toda la luz. Eso es lo que va a ayudar. O sea, lo que estamos diciendo es que bloquea el calor. El 80%, el 80% de todo el calor que esté recibiendo lo va a bloquear, lo va a reflejar, lo va a mandar a otro lado. No se va a calentar el interior. Y eso tiene un gran impacto porque pues, ya en una aplicación real ayudaría a disminuir el trabajo que está haciendo el mini split. Tal vez no lo podamos quitar, ¿verdad? Porque pues no toda la casa es de vidrio, o sea, para las paredes necesitaríamos cambiar incluso de cultura del uso de materiales que en México utilizamos para construir casas, revisarlos de que sean de baja emisividad, etcétera, ¿no? Tendríamos que cambiar muchas cosas, pero si se hablara de solo cambiar las ventanas, esto tendría un gran efecto, ¿no? Es algo muy prometedor. Y todo lo que les platiqué del sulfuro de cobre, los responsables de que tenga este comportamiento son esos portadores de carga libre que tiene por su estructura tan compleja. Entonces, a medida que nosotros lo podamos ir optimizando el material para fomentar que tenga el máximo de esos portadores de carga libre, pues vamos a tener un mejor comportamiento en esta región, que es muy interesante. De hecho, los valores de emisividad reportados en tablas, pues casi incluyen puro infrarrojo. Esto como que lo dan por sentado que debe cumplir, pues por la aplicación, ¿verdad? Porque tiene que ser transparente en el visible, etcétera. Todo eso que ya les mencioné. Y bueno, pues nosotros ya igual volvemos al aspecto de la física. Tenemos estas mediciones de propiedades ópticas. Fíjense, es luz que nosotros estamos detectando, la reflexión de la luz. Y tenemos que recurrir a modelos que están basados en la teoría, por ejemplo, en el modelo de Drude, del mar de electrones que describe a los conductores. Pues este material se comporta casi como un conductor. Y aplicando un modelo que fue hecho para metales, nosotros podemos convertir el valor de la reflexión de la luz, lo podemos convertir a emisividad y ver cómo se comportaría este material. Fíjense aquí en la región de calor cómo estamos entre valores entre 0.1 y 0.2.
que para recubrimientos low-E de este tipo son valores muy, muy buenos. Los materiales que tienen los mejores valores de emisividad, que andan entre 0.02 o 0.0 algo, pues son los metales nobles, ¿no? Es el oro, la plata. Entonces, muchos recubrimientos se hacen con esos metales, con procesos como sputtering y procesos mucho más complejos, pues que esto de aquí nos ayudaría a simplificar, ¿no? Perdón que te interrumpa, hay un par de preguntas, tal vez sea buen momento para... Abraham tiene una pregunta. ¿Quieres abrir el micrófono, Abraham? Sí, claro. Adelante. ¿Me escucha? Sí, adelante, por favor. En la hoja anterior, ahí en la reflectancia hay como una tendencia, ¿no? O sea, a medida que los ciclos aumentan, parece haber una tendencia, ¿no? En las gráficas. Lo que indica que hay un límite, ¿no? Y la pregunta es, ¿existe algún límite teórico para su modelo experimental? Conforme los ciclos aumentan. Sí, claro. Yo me imagino, aquí el detalle con esta gráfica es que solo es la reflectancia, ¿no? Entonces, si se fijan acá en esta parte, se alcanza a ver todavía el piquito del efecto del vidrio. Entonces, este efecto del vidrio se alcanza a ver. Lo que quiere decir que todavía estos espesores con estos ciclos, pues no es totalmente opaca la película que nosotros estamos haciendo. Entonces, pues lo que nosotros hacemos es una aproximación, ¿no? Considerar como si fuera opaco. Conforme vamos aumentando el espesor, pues se va disminuyendo eso y eventualmente pues vamos a llegar a una reflexión, pues que ya va a estar más relacionada solamente con el material del sulfuro de cobre. Mientras sea una combinación, pues está difícil, ¿no? Pero ya que tenemos este espesor, ya podríamos asegurar que solo depende del sulfuro de cobre. Y entonces sí, podríamos pensar en buscar un límite teórico diciendo, bueno, si tuviéramos un cristal perfecto, ¿cuántos portadores de carga tendríamos? Y como estos modelos que nosotros utilizamos para convertir la reflectancia en la emisividad están basados en las propiedades eléctricas, en la movilidad, en la concentración de portadores, en la resistividad, pues eso nos marcaría el límite teórico, ¿no? Probablemente. No lo hemos calculado ni nada, Abraham, pero eso es lo que se me ocurre que haríamos. ¿Está bien? Sí, gracias. ¿Algo más, Iván? Iván, ¿me comentas que había otra pregunta? Perdón, yo estaba en silencio aquí hablando. Sí, Alan, por favor, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí, buenos días. ¿Qué tal? Tengo dos preguntas. Adelante. ¿Usted sabe o hay algún estudio que nos diga cuánta energía entra en una casa, en una habitación por las ventanas? Pues sí, ya está determinado. Las ventanas, por sus propiedades ópticas, precisamente, me parece que dejan pasar el 84% de la energía de la radiación solar, ¿no? El valor exacto no lo sé, ¿no? Pero es de lo que incide sobre la ventana, deja pasar el 84-86%, un valor de ese tipo. Ok, y la segunda es que si estos recubrimientos no generarían una pérdida de luz natural para iluminar las casas. Claro que sí. O sea, si recordamos que en la parte de la descripción ideal del recubrimiento de baja emisividad, la transmisión en el visible estaba como en 80-90%. Eso es lo que se usaría como una ventana normal, ¿no? Pero les comentaba, ya hablando de la industria de la construcción y de la automotriz, hay muchas aplicaciones donde no se necesita toda la visibilidad, ¿no? En situaciones de privacidad, en situaciones
de otro tipo, ¿no? El polarizado, ese tipo de cosas. Entonces, no, es nada más como que abonar al catálogo de recubrimientos de baja emisividad que ya existe. La mayoría de los que se han estudiado, los más comerciales y todo eso, son transparentes, incluso tienen tonalidades así como ahumadas, ¿no? Que son como, pues como negros, ¿no? Pero sí son transparentes. Pero todos están basados en metales nobles, la mayoría. Y hay que hacer procesos muy intensos para protegerlos, porque para que un metal deje pasar la luz, pues tiene que estar como del orden de 10 nanómetros o menos. Si no, pues no deja, porque esos son los que tienen más portadores de carga, entonces esos bloquean casi toda la luz. Entonces, se hacen muy delgaditos, y cuando un metal está muy delgadito, pues está más propenso a reaccionar con otras cosas, ¿no? Entonces, los protegen, les ponen otras cosas, los encapsulan, o sea, se hacen unas unidades ya muy aparatosas, y ese es el área donde nosotros pretendemos que puede ser muy prometedor, ¿no? Porque pues nada más así componerlo, estaría cumpliendo con algunas de las funciones, ¿no? O sea, no es para todo, sí ocurre lo que tú mencionas, pero no deja de ser un candidato, ¿va? ¿Está bien? Sí, gracias. Si alguien más tiene alguna pregunta, puede abrir directamente el micrófono. Si no, entonces, gracias por la pausa. Podré continuar, podrías continuar, Sergio. Sale, vale. Sí, vamos, ya estamos por terminar, ¿eh? No se me desesperen. Ahí está. Bueno, estábamos aquí, ¿no? Y aquí ya son los cálculos de la emisividad, que nos salen valores muy prometedores. Pero pues ya estos recubrimientos ya son comerciales, o sea, ustedes ya los pueden encontrar en muchos lados, aquí en México, incluso que aquí en Monterrey, la industria vitro ya hace diferentes recubrimientos de baja emisividad, ya está entrando a ese mercado. Creo que es algo nuevo, no tiene mucho que empezó con esa línea. Y a pesar de que en otros países, pues incluso ya hay políticas públicas que obligan a la industria de la construcción a utilizar vidrios de baja emisividad en las construcciones, ¿no? En México, pues obviamente estamos muy lejos de eso, ¿no? Estamos muy lejos de eso, pero sin embargo, pues siempre hay que estar preparados para que cuando ocurra, pues sepamos qué hacer, ¿no? Porque si no, vamos a estar condenados siempre a estar importando tecnología y inventos y todo de otros lados, cuando ya se presente el problema, como ahora lo del litio, que ya está el litio y pues no somos muy famosos por saber hacer celdas de baterías de litio, pues entonces tenemos ya el problema y qué vamos a hacer con ese litio, ¿no? Entonces, pues fíjense, incluso en la comunidad científica, me encontré esta publicación donde hablan de estas películas coloreadas, ¿no? De baja emisividad, para buscarla aplicar en edificaciones. Entonces sí hay un trabajo que se está haciendo, ¿no? Y eso es lo que hace que pues, sea muy difícil colocar los trabajos en lo más, lo que le llamamos el estado del arte, ¿no? Pero pues siempre si entendemos el proceso, podemos nosotros contribuir con algo, o sea, aportar, pues bueno, está este material, es un semiconductor degenerado, cumple con las propiedades y puede ser un recubrimiento de baja emisividad para ciertas aplicaciones, no tiene ese potencial. Entonces, pues nosotros, con base a esto que es el tetraedro de la ciencia de ingeniería de materiales, en el que nos basamos aquí en el grupo, pues siempre consideramos todas estas partes. O sea, tenemos la caracterización, el procesamiento, las propiedades de estructura e incluso buscamos nosotros algún indicio de cómo va a ser su desempeño. En este caso, un estudiante de maestría de aquí del grupo desarrolló un dispositivo que más o menos, a lo mejor de ahí vamos a poder sacar más información de esta que nos preguntaba Abraham, o creo que fue la otra persona, yo olvidé su nombre, pero nos preguntaba acerca de la cantidad de energía que logra pasar, ¿no? Entonces, en este dispositivo que hizo este estudiante, lo que hace es que trató de hacer paredes adiabáticas y nada más dejar un espacio de ventana para poder estar cambiando entre diferentes situaciones, ¿no? Por ejemplo, un espacio hueco, dejar la ventana así, nada más el hueco, ponerle vidrio, luego ponerle vidrio con el sustrato que nosotros usamos y luego ya ponerle algunas capas de sulfuro de cobre. Entonces, si se fijan, aquí estuvo monitoreando la temperatura en función del tiempo.
hasta 60 minutos. Y vean la diferencia que ocurre en la temperatura que alcanza el interior. O sea, en el interior del dispositivo puesto ahí una serie de termómetros para estar monitoreando la temperatura. En una hora, si no tienes ventana o si tienes puro vidrio, lo que sea, pues alcanzas casi 50 grados, o sea, andas en esa temperatura. Obviamente en el cuarto, pues bajo esas condiciones, ¿no? Pero lo que nos deja ver que es muy prometedor el asunto es esta gran diferencia, ¿no? Cuando le ponemos el recubrimiento de baja emisividad, nada más llega hasta 37, más o menos 38 grados en una hora. Entonces eso evidentemente al final del día provocaría que tu mini split no estuviera trabajando a marchas forzadas por disminuir una temperatura tan grande. O sea, se volvería como un apoyo para empezar a no gastar tanta energía, ¿no? Y pues también el precio y todo eso, ¿no? Entonces, a eso es a lo que nosotros le llamamos que es prometedor, ¿no? Tiene algunas características que están interesantes, que todavía no acabamos de explorar, ¿no? Toda esta investigación está corriendo. Ahora este estudiante que hizo la maestría, ahora está en el doctorado y pues sigue con el mismo tema, está ampliando su espectro y está estudiando otros semiconductores degenerados, otros materiales que no se habían visto desde ese punto de vista. Se usaron para muchísimas cosas y puede uno decir, ya está súper estudiado ese material, pero no enfocado hacia esta aplicación, que como ven, pues también requiere de un análisis profundo, ¿no? Entonces ya básicamente pues así trabajamos en Doralab, en nuestro grupo de investigación. Dedicamos un buen tiempo al diseño y la optimización para obtener películas de alta calidad. Manejamos diferentes métodos de síntesis en fase líquida y vapor. Luego hacemos caracterización física y química muy detallada. Usamos microscopía electrónica, difracción de rayos X, espectroscopía de fotoelectrones de rayos X, el famoso XPS, espectroscopías ópticas como el espectrofotómetro y pues también ya vimos la reflectancia en el infrarrojo medio. Perdón, todo eso lo utilizamos. Y además, siempre tratamos de diseñar una prueba de desempeño, algo que nos deje ver cómo funciona nuestro material, cómo sería su desempeño en la aplicación a la que lo estamos dirigiendo. Por ejemplo, fotocatálisis, si son recubrimientos duros, pues tribología, pruebas tribológicas de dureza, etcétera, ¿no? De protección contra la corrosión. Tenemos todas esas líneas de investigación. Ya, a manera de conclusión, pues es el mensaje que yo les quería dar, es ese, ¿no? Nosotros que nos dedicamos a la parte académica y a ustedes que están empezando sus estudios o los que ya están metidos en maestría y doctorado, perdón, pues tenemos que fomentar el que nosotros como país entremos al desarrollo de tecnología propia. Esta parte es muy importante y bueno, nos estamos quedando atrás. Ya era el tiempo de que tuviéramos nosotros nuestra propia laptop de marca mexicana o un celular de marca mexicana, porque muchos países de primer mundo, instituciones como el MIT, que dicen que los materiales son a menudo el aspecto más limitante de las tecnologías de frontera. Entonces, si nosotros le apostamos al desarrollo de los materiales desde la parte fundamental, tarde o temprano tenemos que llegar a este tipo de cosas. Y no solo eso, ¿no? Nosotros incluso estamos trabajando con sistemas optoelectrónicos que no son típicos como son los fotocatalizadores en película delgada. O sea, estos son sistemas optoelectrónicos también, pero se usan para fotocatálisis, para remediación de aguas. Entonces, pues eso es fundamental, la incorporación de la química de materiales en los programas de educación media y superior también, tenemos que fomentarlo, o sea, buscar entender a los sólidos desde muy temprano, o sea, desde la prepa si es posible, si no en la carrera, porque los sólidos son los principales componentes de los sistemas de ingeniería. Y no basta nada más con clasificarlas entre polímero, y no, o sea, hay que entrarle a lo fundamental, así como les presenté lo del sulfuro de cobre, desde la estructura cristalina, los enlaces, todo eso. Ay, perdón. Y esto nos va a ayudar para ahora que está de moda la divulgación, pues tratar de decirle a la sociedad que nos encontremos a la mitad del camino. O sea, no todo explicarlo, le decía el doctor Iván, no todo explicarlo con bolitas y palitos, sino que poder hablarle a la sociedad de átomos y enlaces. Pues eso pues es una aspiración que debemos tener, si no, estamos condenados, ¿no? Entonces, ese es un mensaje que les quiero
que les quiero encargar, pues ya que estamos en confianza de que todos somos o hemos tenido algo que ver con el querido Simvestab. Pues es de actualmente los estudiantes que están activos en el grupo, se están todavía incorporando algunos más, y todas las actividades que hacemos como grupo de investigación, pues no es sencillo, o sea, participamos, damos clases, tenemos nuestras líneas de investigación. Ahorita afortunadamente casi tenemos un estudiante de doctorado por cada una de las líneas, pues siempre nos estamos actualizando en cursos de capacitación, hacemos veranos de investigación, muchas actividades en donde pues igual si ustedes gustan nos podríamos conocer, ustedes podrían visitar aquí CIMAP y las otras instituciones en las que participa el grupo. El grupo es interdisciplinario, somos responsables 2 personas, la doctora Dalia, que es la que les dije que es mi esposa, y su servidor, somos los responsables del grupo y trabajamos tanto en CIMAP Monterrey como en el Instituto Tecnológico de Nuevo León. Ahí nos pueden encontrar. Entonces, pues nada más darles las gracias por esta oportunidad. Espero no haberlos aburrido tanto. Y pues estoy a su disposición para las preguntas. Gracias, Iván. Muchas gracias, Zeus. Por favor, los invito a todos los presentes a prender su micrófono y darle un aplauso al doctor Zeus. Gracias, gracias. Muchas gracias por la excelente charla, Zeus. Pues pasamos a la sesión de preguntas. Los animo a todos pues a levantar la manita y a preguntar. Entonces, si no pueden alzar la manita, pueden ustedes abrir directamente el micrófono y preguntar. No sé si Dalia tiene abierto el micrófono, no sé si es que lo prendió y no lo apagó o quiere preguntar. Si no, entonces yo tengo un par de preguntas, Zeus, mientras se animan aquí los jóvenes a hacer alguna pregunta. Sí, adelante. Este proceso, digamos el de 125 ciclos, ¿cuánto tiempo te lleva hacerlo en tu laboratorio? Pues es que ese sí es un detallito de este método de síntesis que se llama, bueno, lo conocemos por SILAR, ¿no? Quiere decir todo esto. Como es un proceso cíclico, todos estos procesos como el ALD, son muy tardados, muy tardados. O sea, el detalle con estos procesos es que pues, se va creciendo capa por capa, ¿no? Entonces, probablemente sea el beneficio por el cual este estudiante logró sintetizar ese material con esa excelente calidad, precisamente por el proceso que se lleva a cabo, pero sí son largas. O sea, hay unas películas, pues yo creo que es esa de 125 que lleva como 6 horas o más. Ok. Que hay que estar ahí de... Entonces, incluso pues estamos trabajando con eso, ¿no? Parte de lo que hizo Axel en su tesis de maestría, pues fue modificar los parámetros ya del proceso en sí para bajar el tiempo de depósito, ¿no? Y sin pegarle a la calidad de las capas. Pero bueno, es algo típico, ¿no? Del sistema, siempre son muy tardados estos depósitos. En cuanto a los costos, digamos ahorita hay un costo, ¿no? de ustedes, pero pensando, ¿no? Ya en producción con respecto a las ventanas normales, ¿cuánto dirías tú que incrementaría, ¿no? El costo? Pues yo creo que ya viéndolo como una visión de futuro, pensando en que sí se pudieran aplicar, no tengo una idea así clara, ¿no? Lo que sí sé es que estarían a la mitad entre el vidrio desnudo y los actuales que se utilizan con metales nobles y con procesos en fase vapor, ¿no? Porque fabricarlos pues es muy caro, ¿no? Y este tipo de procesos de inmersión no son ajenos a la industria. Entonces, hay muchos procesos que utilizan esta metodología para hacer diferentes, pues, pintura y algunas otras cosas, ¿no? Que se usan en la industria. Como que no sería difícil implementarlo, eso es lo que yo pienso, ¿no? Por la poca experiencia que tengo en la industria. Pero sí pienso que estarían a la mitad, o sea, aumentarían serían más caros que el vidrio desnudo, pero no tantos como los actuales del OI que se hacen con metales nobles y muchas capitas ahí.
están complejos. Entonces, por ahí más o menos es lo que te podría decir, pero costos siempre, ese ha sido mi talón de Aquiles, nunca me fijo en eso. Tenemos una pregunta de Sergio Armando Tomás. Sergio, adelante. Sí, muchas gracias, Iván, y también agradecer al expositor por su interesante plática. Una tendencia actual de la gente que trabaja con ventanas es trabajar con ventanas que muestran reversibilidad óptica ante un agente externo. Particularmente las ventanas electrocrómicas, pues son muy interesantes desde ese punto de vista. ¿Ustedes han intentado hacer estos experimentos de electrocromismo y saber si por cuántos ciclos, en caso de que sea la respuesta positiva, lo han hecho? No, fíjate, no hemos explorado esta parte de lo electrocrómico. Lo más que tenemos pues son las propiedades eléctricas, ¿no? Que son muy, son parecidas a un metal, lo más parecido a un metal, que es algo que es extraordinario de este material. Pero así pruebas para esa aplicación no las hemos explorado y no tenemos diseñado ningún sistema de estos de desempeño que le comento que desarrollamos para hacer las pruebas. Entonces no sabría qué decirle. Perdón, lo interrumpí. No, ya con eso terminaba. Decía que no sabría qué comentarle acerca de esto de la posible aplicación de este material como electrocrómico, no lo sé. Okay. Nosotros aquí en el Departamento de Física hemos estado trabajando de hace algún tiempo hacia acá en materiales electrocrómicos, pero con un material diferente, trióxido de tungsteno, dióxido de titanio, trióxido de molibdeno, etcétera, etcétera, y muestran buena reversibilidad y la aplicación también es para aplicación en ventanas y en este caso con ciclos reversibles. Entonces, voy a ponerme en contacto con usted por si le interesa algún tipo de colaboración, ya posteriormente al coloquio. Muchas gracias. Sí, claro, con toda confianza. Híjole, pues creo que este fue no sé si lo puse en la presentación, pero si no, pues el doctor Iván que me apoye ahí a pasar mis datos. Claro que sí, muchas gracias. A usted, gracias. Claro. Bien, tenemos una pregunta de Jesús Sigala. Jesús, ¿quieres abrir tu micrófono o no puedes hablar? Creo que no abre su micrófono, entonces voy a leerla, me comenta que no tiene micrófono. Entonces dice, buen día, felicidades por la plática, doctor Zeus. Mi pregunta va relacionada con los residuos generados de las soluciones difusoras. ¿Qué forma de desecho o tratamiento tienen? Ok, bueno, pues ese es una de las ventajas de este método, es que como se va separando así por cada una de las etapas, pues ahí va quedando el residuo acumulado y al final lo juntamos y disponemos de él como normalmente se hace, ¿no? Pero sí ya tenemos pensado iniciar en todo este esfuerzo que les digo que estamos haciendo, ya tenemos pensado iniciar con estudios de cómo trabajar esos polvos. Sí, incluso analizando los polvos, si nosotros llegamos a la conclusión de que sigue siendo sulfuro de cobre, nosotros incluso podríamos pensar en desarrollo de pinturas usando eso como carga. O sea, es lo que queremos nosotros, hacia ese lado lo queremos llevar, ¿no? Hasta el momento disponemos de ellos normalmente como residuos, se los llevan y quién sabe dónde van a parar, ¿no? Pero lo que queremos hacer es activar esta línea de investigación de la reutilización de esos residuos y como el material, pues también cuando está en forma de polvo conserva ciertas propiedades, aunque le salen otras que podrían ser contraproducentes, pero sí se podría empezar a pensar en hacer probablemente pinturas que tuvieran sulfuro de cobre ahí inmerso, ¿no? Y eso ayudaría pues en las superficies opacas, ¿no? Las paredes, etcétera. Sí está. Bueno, es que no lo leíste, ¿verdad, Iván? Entonces, pues bueno, Sí, espero comenta, muchas gracias, que Jesús. Muy bien, ¿alguien más tiene preguntas? ¿Puede prender directamente el micrófono, si gustan?
Yo tengo una pregunta muy ignorante. Creo que dijiste fase cobalita, ¿no? O sea, el cobalita no es el material este, sino una fase, ¿no? Cobalita. Bueno, sí Eh, es, ajá, perdón, termino. Digo, me preguntaba, o sea, cuando dices fase, ¿eso quiere decir que puedes hacer, este cobalita es una cosa que puedes hacer con varios materiales? O sea, es una estructura, ¿te refieres a la estructura? Sí, la estructura cristalina, ahí, a esa le llaman la fase de la cobalita, ¿no? Pero es el mismo mineral, o sea, en este caso, la cobalita es sulfuro de cobre. Creo que estoy seguro que sí. Pero sí es la estructura, ¿no? O sea, y el sulfuro de cobre pues puede tener diferentes, a temperatura ambiente, puede tener creo que hasta como 5 fases diferentes que son estables. Ok, Entonces, de hecho, esta fase tiene propiedades muy especiales y uno de los principales problemas es que no la habían podido obtener así, o casi no se puede obtener sola, ¿no? Entonces, algo de los atractivos del proceso que manejamos nosotros es que se obtiene solamente esta fase con una alta pureza y aparte alta cristalinidad. O sea, también era otro problema, muchas veces la obtienen un tanto con alto contenido amorfo y cuando le hacen tratamiento térmico se les pasa a las otras fases, ¿no? Hay otras fases que... Entonces ese es un problema que ha estado presente, ¿no? Por el tipo de estructura. Pero fíjate que no, a diferencia como es en las perovskitas, entiendo que la pregunta es así como en el caso de las perovskitas que pueden ser de diferentes átomos, pero cobalita, otra cobalita no conozco. ok, Pero sí es la estructura cristalina. ok. Ok. Adelante si tienen preguntas, muchachos, adelante, no sean tímidos. Bueno, yo tengo una última, para hacer una última pregunta. A ver. Esto de Dora Lab, si no es indiscreción, ¿qué es Dora? No, nada más son las siglas del grupo de investigación, diseño y optimización de recubrimientos avanzados. Ok, ok, Sí, nada más así le llamamos a nuestro grupo para poder resaltar, aquí está, mira, diseño y optimización de recubrimientos avanzados. ya veo, ya veo. Entonces, hay oportunidad, ¿no?, de visitar el laboratorio si alguno de los estudiantes está interesado en Sí, colaborar. claro. Ok. Sí, sí, Bueno, sí. ya aquí el doctor Sergio Tomás ya, seguro que pueden hacer alguna colaboración y bueno, es lo importante, estos coloquios que siempre surgen. Sí, claro, no, pues Colaboración. estaría de lujo, pues ya tendríamos colaboración con Sinvestav Querétaro y luego con Sinvestav México, pues qué mejor. Perfecto. Bueno, si tienen algún último comentario, alguna última pregunta, los invito a abrir el micrófono. Si no, entonces, pues le agradecemos mucho al doctor Jesús Montiel. De nuevo, con un aplauso, por favor. No, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Y luego le aviso al doctor Iván de cuando tengamos los resultados de los fotocatalizadores, donde también usamos semiconductores degenerados, y a ver si podemos hacer otro seminario. Perfecto. Muchísimas gracias. Deseo sí. Gracias a ustedes. Contacto Hasta contigo luego. para la constancia, etcétera. Estamos. Sí, sí, ahí nos ponemos en contacto. Gracias. Y gracias a todos por conectarse. Nos vemos la próxima semana. Igual será virtual. Nos vemos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, gracias.